Dios les bendiga a todos en este día, hermanos. Alegre de poder compartir otra vez la palabra del Señor con ustedes. Les saludo, ¿verdad?, de aquí de uno de los salones de la iglesia, del templo, y pues estamos alegres de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Aunque este mensaje es, ¿verdad?, pregrabado, o lo va a observar usted pregrabado, yo sé que puede ser un mensaje que va a traer bendición a su vida. Eso es lo que esperamos. Todo mensaje que predicamos, nuestro deseo es de que pueda edificarle espiritualmente, pueda traer a usted fortaleza espiritual, pueda darle a usted esa guianza también de la palabra del Señor que siempre nos guía. Así que, hermanos, en el nombre del Señor espero de que estén bien, que tengan salud, que es lo principal en estos días que nosotros estamos viviendo. Así es que me alegro de poderme dirigir a ustedes. Saludo a mis hermanos de Peniel en San José, alegre de poder también saludarles, conectarnos a través de este medio. Espero en Dios de que al momento de poder estar transmitiendo este video, ¿verdad?, live, pueda estar contestando alguna pregunta a través de texto o si ustedes escriben, poderles saludar, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Así que si usted tiene una petición de oración, espero de que la pueda escribir. Si nos está observando, si usted está oyendo el mensaje de algún otro lugar fuera de Estados Unidos, también esperamos de que deje, ¿verdad?, nos diga de dónde está escuchando y pueda dejar su saludo también. Así vamos a poder estar leyendo y también orando por ustedes. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar de que Dios sea utilizando este mensaje y que pueda llegar a los oídos de aquellos que lo necesitan. Padre, en esta hora yo vengo delante de tu trono, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, de que este mensaje pueda ser oído por las personas que lo necesitan. Señor, en esta hora yo te pido que uses mi mente, mi corazón, use mis labios, Señor, para poder hablar su palabra. Señor, en esta hora yo le pido en el nombre de Jesús que su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, que pueda, Señor, limpiar, que pueda restaurar, que pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Padre, en esta hora en sus manos yo pongo este mensaje y le pido, Señor, de que sea usted dirigiéndolo a la vida, a la mente, al corazón, a la familia que más lo necesita en este momento. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Señor. Vamos a ir al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, hermanos. Si ustedes tienen su Biblia, tienen el tiempo, siempre, hermanos, les insto a que usted pueda agarrar su Biblia, sentarse, leer conmigo la palabra del Señor, porque tenemos que buscar momentos donde estar en comunión con la palabra del Señor, en comunión con Dios a través de la oración, y creo que este es un buen momento para utilizarlo para eso. Si usted no lo ha hecho durante el día y ahorita tiene el tiempo, vaya conmigo a la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, vamos a leer en el capítulo 34 y vamos a leer en el verso 16 en adelante. Segundo libro de Crónicas 34, 16 en adelante. Hermanos, aquí vamos a encontrar parte de una historia bastante bonita, sobre todo por la referencia que vamos a hacer en este momento a lo que vamos a leer. Dice, segundo libro de Crónicas 34, 16. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam hijo de Safat y a Abdón hijo de Micaía y a Safán escriba y a Asaías siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel
ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Muy bien, amados hermanos, algunos que conocen, ¿verdad?, la historia y han estudiado un poco acerca de Israel y Judá, ustedes saben de que Israel se dividió en dos partes después de la muerte de Salomón, el hijo de David, y esas dos partes fueron Judá e Israel. Entonces, al dividirse Israel como país en dos partes, Israel tenía reyes y Judá tenía reyes, y hubieron ocasiones donde estos reyes en la historia tuvieron guerra entre sí. Resulta que los reyes de Judá casi siempre fueron más justos que los reyes de Israel. Es decir, anduvieron más en el camino del Señor que los reyes de Israel. Pero acá nos encontramos con la historia de Josías. Y la palabra del Señor dice que era de 8 años cuando comenzó a reinar, y a los 16 años de edad, él comenzó a limpiar a Jerusalén, comenzó a limpiar Judá de todo la idolatría que tenía Judá. Ahora la palabra del Señor nos dice de que un día Él manda a unos siervos, Él manda a unas personas a que recojan el dinero de la casa de Jehová y lo den a las personas competentes o a las personas responsables para que ellos puedan reparar todo el templo. Pero la palabra del Señor dice que yendo al templo estas personas encuentran el libro de la ley. Y esto es la parte importante y en lo que quiero hacer referencia en este día. La palabra del Señor dice que encontraron el libro de la ley, lo leyeron, se quedaron sorprendidos y se lo llevaron al rey. Cuando fueron a dar cuenta al rey de todo lo que habían hecho, también le dijeron: Rey, encontramos este libro. Y la palabra del Señor lo dice acá, es lo que acabamos de leer, de que leyeron la ley, leyeron el libro de la ley delante de Josías. Y Josías, la palabra del Señor dice que rasgó sus vestidos, lloró y mandó a consultar a Jehová. La palabra del Señor dice que consultaron a Jehová a través de una profetisa. Pero lo que resulta de todo esto interesante para mí es lo que la palabra del Señor dice acá. En el verso 26 al verso 28 creo que está la parte importante de lo que quiero hablar con usted o lo que quisiera compartir con ustedes en este día. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Fíjese lo que le manda decir a Josías. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Aquí está la parte importante. Y es que aunque era el pueblo del Señor, aunque era el rey de Israel, no tenían una copia reservada constantemente. Es decir, se había perdido el escudriñar las escrituras, el tener, y esto era parte de la ley. Usted lo puede leer cuando se le da las leyes en cuanto a los reyes. Ellos tenían que tener una copia de la ley de Moisés, es decir, el Antiguo Testamento o lo que estaba escrito hasta este momento. Ellos tenían que tener una copia de esa ley que Dios le había dado a Moisés, y el rey tenía que leer todos los días
de esa copia para poder andar en los caminos del Señor. Esto se había perdido por generaciones, porque la gente estaba tan alejada del Señor, de que en ese momento, cuando estos pergaminos, estos libros son descubiertos, la gente no tenía esa costumbre de estar leyendo la ley. Estaba tan descuidado el templo del Señor y estaba tan descuidada la gente de Dios, que ya estas costumbres no se tenían dentro del pueblo del Señor. Ahora se encuentran con el libro de la ley, pero la palabra del Señor nos revela acá todo lo que hizo y sintió Josías al oír la palabra del Señor. Y déjeme decirle de que una de las cosas que tenemos que observar acá es que lo que se lee delante de Josías, del rey Josías, no eran palabras hasta cierto punto buenas en el sentido estricto, porque estaban hablando del juicio que iba a venir sobre el pueblo del Señor si el pueblo del Señor no se arrepentía y se volvía a Jehová. La palabra del Señor nos revela acá entonces lo que produjo en él. Y aquí está el mensaje central de lo que quisiera compartir con ustedes. Y es de que, ¿qué sucede con nosotros cuando nosotros oímos la palabra del Señor? ¿Qué sucede con el pueblo de Dios hoy cuando oye la palabra del Señor predicada, leída, hablada por alguien, expuesta por alguien, predicada por un pastor? ¿Qué es lo que sentimos nosotros? Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta de que todas estas cosas que sintió Josías ante la ley del Señor son cosas que nosotros tenemos que sentir cuando oímos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos revela acá y nos dice: tu corazón se conmovió. Pero antes de eso dice: por cuanto oíste las palabras del libro. Por cuanto oíste las palabras del libro. Esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros a pensar, o en lo personal me lleva a pensar, de que hay momentos donde nosotros no escuchamos la palabra del Señor. Estamos ahí delante de un predicador, pero no estamos escuchando, no estamos oyendo la palabra del Señor. No estamos oyendo lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Muchas veces la palabra del Señor es expuesta, y cuando es expuesta, nosotros no estamos escuchando, no estamos adentrados. Y por eso muchas veces en nuestra vida nos llegamos a confundir, nos llegamos a desviar de las doctrinas cardinales del Evangelio, las doctrinas cardinales de la vida cristiana, porque muchas veces pasamos en la iglesia y no escuchamos la palabra del Señor. Y al no escuchar la palabra del Señor, no tenemos fe, o la fe que tenemos es débil. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, nos damos cuenta que nuestra fe está tan débil que pronto flaqueamos en nuestra vida espiritual y nos alejamos del Señor, o simplemente empezamos a vivir una vida desagradable ante los ojos de Dios. Aquí hay algo importante, y lo importante es oír la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos revela en Romanos y nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Jehová, por la palabra del Señor. Entonces, cuando nuestra vida, cuando usted y yo queremos tener fe como cristianos, una fe firme, una fe estable, una fe que nos ayude a caminar, tenemos que entender de que esa fe proviene de oír constantemente la palabra del Señor. Quiero que entendamos esto, amados hermanos. En primer lugar, de que en el tiempo en el que estamos leyendo y del que estamos hablando, no todos tenían la copia de la ley como se tenía acá. La ley llegó a leerse en las sinagogas en el tiempo de Cristo cada sábado. La ley fue algo que solamente ciertas personas tenían. Y si usted lee en la historia y estudia, se dará cuenta que aún en el Nuevo Testamento, y cuando los apóstoles empezaron a predicar, aún ellos no tenían una copia de todo el Antiguo Testamento. ¿No se le hace a usted algo impresionante? Esa gente vivía de lo poco que podían oír cada sábado en las sinagogas de aquellos que estaban encargados de leer la ley o de leer la palabra de Jehová. Amados hermanos, tenemos que entender de que lo que tenemos nosotros hoy en nuestras manos, que se llama palabra de Dios y que lo conocemos como la Biblia, es un privilegio que no todos tuvieron en la historia.
Y si nos vamos a la historia más reciente de cómo la palabra del Señor ha venido evolucionando en llegar a las manos de todas las personas, porque no todo el tiempo ha estado en manos de todas las personas, cuando nos damos cuenta cómo la Biblia ha tenido obstáculos para llegar al mundo entero, para ser traducida, y de que hay personas que murieron por llevar la palabra del Señor a lugares como la Unión Soviética, donde no se permitía que se llevara una Biblia a una casa. Y hay personas que traficaban Biblias para que pudiera llegar la palabra del Señor a la vida de estas personas. Si nosotros comparamos nuestros días, nuestro tiempo, con la dificultad que las personas tuvieron en ciertas áreas, en ciertas ocasiones de la historia, nos daremos cuenta de que somos dichosos, hermanos. Dichosos de tener una Biblia, dichosos de poder tener no solo una Biblia, Biblia de estudio. Tenemos diferentes Biblias en la casa, tenemos varias Biblias, tenemos no solamente Biblias de papel, escritas como un libro cualquiera, sino que también ahora las tenemos en nuestro teléfono, en nuestra tableta, en donde nosotros querramos tenemos la palabra de Dios a disposición de nosotros. Pero qué carencia hay en nuestra vida muchas veces de la palabra del Señor, por no atenderla como se debe, por no verla como se debe, por no oírla, teniendo ahora nosotros la oportunidad de oírla, de verla, de leerla, de que nos la reciten todos los días. Y si no hay nadie que la lee, si usted tiene como le llaman hoy, un teléfono inteligente, es decir, uno de estos nuevos teléfonos, usted puede descargar la aplicación y pone ahí a que se la lean. Esto es impresionante, la tecnología y el tiempo en el que estamos viviendo, y cómo nosotros hemos desaprovechado todo esto que ahora tenemos, que la Biblia está al alcance de nuestra mano para oírla. Ahora Josías se topa con un manuscrito antiguo, con un rollo probablemente, y se le empiezan a leer delante de Josías, delante de él, y él tiene una reacción ante la palabra del Señor. Y esta es otra cosa. ¿Qué produce? ¿Qué está produciendo en nosotros el oír la palabra del Señor? ¿Qué produce en nuestra vida? ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué efecto hay cuando alguien habla la palabra del Señor? Y no estoy hablando de gente elocuente que pueda hablarnos la palabra del Señor con tanta elocuencia que pueda cautivar nuestras mentes. ¿Qué tal cuando la oímos de alguien que pueda hablar sencillo, que no tenga un lenguaje fluido, que no tenga un léxico fluido para poder hablarnos la palabra? La oímos igualmente con tal reverencia que pueda transformar nuestra vida, o simplemente nos desconectamos, apagamos el teléfono, si es que estamos viendo predicaciones como esta por el teléfono, por cualquier parte o cualquier aparato que usted lo esté viendo en este momento. ¿Cuál es nuestra reacción? Esa es la gran pregunta. Ahora, comparemos nuestra reacción con la reacción que tuvo Josías cuando oyó la ley de Jehová. Comparemos. El Señor acá nos lo revela porque el Espíritu Santo se lo había revelado a esta profetisa, y ahora esta profetisa se lo revela y le dice: yo he visto, dice Jehová, lo que tú hiciste cuando oíste la ley. Por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió. Aquí está hablando la primera reacción que tuvo Josías al oír la palabra del Señor. Se le conmovió el corazón, es decir, el corazón de él, los sentimientos, el alma de él se conmovió. Sus sentimientos fueron de tal manera tocados por la palabra del Señor que él lloró. Cuando los sentimientos son tocados en nuestra vida por la palabra del Señor, la primera reacción que tenemos es llorar, es meditar, es reflexionar ante lo que Dios me está diciendo. Si leo yo la Biblia, tengo que ser confrontado por ella en mi manera de vivir, en mi manera de actuar. Y por eso la palabra del Señor lo dice en Santiago, de que esto es como un espejo donde nosotros podemos reflejarnos. No comparar esto con otra persona y aplicar esto a otra persona, sino aplicar esto a mi propia vida.
y vivir viéndome aquí diariamente, viendo lo que está bien, lo que está mal en mi vida. Por eso la Biblia lo llama a su propia palabra un espejo. Todos los días, absolutamente todos los días, nosotros nos observamos en el reflejo del espejo. ¿Y qué es lo que vemos en el reflejo del espejo? Lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal lo vamos arreglando, lo vamos peinando, lo vamos quitando lo sucio. Eso es lo que sirve, para eso sirve un espejo. Para ver cómo queda mi ropa, para ver cómo estoy vestido. Y quito lo que está mal y arreglo lo que está mal. Y dejo lo que está bien. La Biblia es igual. Cuando nosotros leemos diariamente en ella, nos daremos cuenta de las cosas que están mal en nosotros, no en los demás. En nosotros arreglaremos lo que tenemos mal nosotros. Dejaremos las cosas que están bien, pero la palabra del Señor para nosotros es como una luz que nos alumbra las cosas que están mal, un espejo donde nos reflejamos nuestra propia vida y podemos ver las cosas que a Dios no le agradan, que están en nosotros, hermanos. Qué impresionante es poder ver nuestro propio reflejo en la palabra del Señor y tratar de enmendar aquellas cosas que a Dios no le agradan y tratar de arreglar aquellas cosas que están en nosotros que puedan ser un obstáculo para nuestra bendición espiritual. Cuando Josías oyó la palabra del Señor, su corazón se conmovió, sus sentimientos fueron tocados, su corazón fue tocado. Se le quebrantó el corazón. Hermanos, no hay cosa más bonita que ver a una persona quebrantada por la palabra del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Que su corazón esté quebrantado, aunque sea un hombre prepotente, una persona orgullosa, alguien que no se doblegaba ante nada. Qué lindo es ver cómo la palabra del Señor le va desarmando, le va quitando las cadenas, va rompiendo los yugos, va haciendo cosas en su vida que nunca se imaginó que iban a pasar en él o en ella. Y de repente lo vemos en el altar llorando. Yo he tenido el privilegio de ver esa experiencia en muchas personas. La salvación de su alma, el impacto de la palabra del Señor en sus vidas. Y cómo ese impacto les ha tocado los sentimientos, el corazón. Y han llegado ante el altar y le han dado gloria a Dios. Y han aceptado a Jesucristo como Salvador de su vida por el impacto de la palabra del Señor en sus corazones. No hay, amados hermanos, un corazón tan duro que la palabra del Señor no pueda quebrantar. Por eso no tenga miedo de hablarle a su vecino, a su familiar de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, si no me equivoco, en uno de los profetas mayores, creo que Jeremías o Isaías, más bien Isaías, donde el Señor dice a través del profeta, ¿no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra, como un jabón de lavadores? Amados hermanos, el Señor dice, mi palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y hay corazones que están tan endurecidos por el pecado que son como una roca, pero no hay poder humano, no hay corazón tan duro que la palabra del Señor no pueda quebrantar. Y una de las cosas, una de las reacciones que nuestra vida tiene que tener al oír la palabra del Señor es que nuestro corazón tiene que ser tocado por la palabra del Señor. Nuestro corazón tiene que ser enternecido por la palabra del Señor. Y esta es una expresión que también acá se refleja. Por cuanto tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Oiga, y te humillaste. Primero su corazón se conmovió, pero después de eso vino una reacción que ya fue más allá de lo que sintió. Lo llevó a una acción, se humilló. Una persona que se humilla, la humillación puede ser de diferentes maneras. Por eso cuando nosotros caemos de rodillas delante del Señor y empezamos a orar, es un acto de humillación delante del Señor de parte de nosotros.
Cuando nuestra vida llega ante la presencia del Señor con lágrimas. Y en ese tiempo era muy típico que al sentir una conmoción muy profunda en el alma, la gente rasgara sus vestiduras. Lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento, que reyes rasgaron sus vestiduras. Personas que se le conmovieron los sentimientos o que fueron tocados de alguna manera, se rasgaron las vestiduras. Y eso era un símbolo de humillación. Había otras personas que se vestían de cilicio, una tela, vamos a decir, una fábrica que era muy dura, una fábrica que era muy muy difícil de llevar en el cuerpo, pero eso lo utilizaban para reflejar el luto, la humillación que tenían a veces delante del Señor, y encima de eso ayunaban. Entonces aquí se ve también que otro de los frutos y otra de las reacciones que causó la palabra del Señor en Josías fue que lo llevó a humillarse, no a ensoberbecerse. No a decir, eso a mí no me gusta. Y nosotros vivimos en un tiempo donde la palabra del Señor es rechazada constantemente. Y no hablo por la gente mundana, hablo por los mismos cristianos. Vivimos en un tiempo donde la palabra del Señor ha sido rechazada, aún desde los mismos altares, de los mismos púlpitos, para que se cumpla la palabra del Señor que dice que en los postreros días no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender la palabra del Señor? Y cuando queremos llevar a cabo algo para complacer nuestros propios apetitos, ubicamos la palabra del Señor y la torcemos a nuestro propio gusto para que se aplique a mis deseos. Y eso es algo, amados hermanos, que lo único que se puede llamar es soberbia, arrogancia. Pero ¿qué diferencia hay cuando nos humillamos ante la palabra del Señor? Cuando un versículo o un párrafo de la Biblia nos confronta y en lugar de ensoberbecernos o cerrar la Biblia, hacerla a un lado, nos vamos a la presencia de Dios y decimos: Señor, ¿en qué te he ofendido? O si este versículo me está hablando a mí, Señor, ¿qué quieres que cambie? Pero en lugar de eso nos llenamos de nuestros propios razonamientos y tratamos de torcer los versículos para que se apliquen a nuestra propia vida. ¿Dónde podemos ver eso? Un ejemplo muy claro es en la doctrina de la prosperidad, donde hay personas que torcieron versículos bíblicos para poder sacar dinero de las personas y lucrarse de ese dinero, vivir como reyes en esta tierra. Eso es de lo que hablo, torcer la Biblia para mis antojos, mis apetitos, y dejar de predicar la doctrina bíblica de la palabra del Señor para predicar cosas que me convienen a mí. Eso es difícil, eso es una cosa dura para las personas. Pero miren Josías, la palabra del Señor dice que Josías se humilló delante del Señor. Qué lindo es ver esa reacción en la vida de las personas cuando se humillan delante del Señor, cuando llegan delante del Señor y dicen: Señor, si te he ofendido, perdóname, yo quiero cambiar mi vida. Cuando en nuestra vida nos humillamos y decimos: Señor, soy polvo, soy humano, tú eres Dios, ayúdame, levántame, restáurame. Pero hoy nos ofendemos por todo en la vida. Nos ofendemos por lo que alguien dijo, nos ofendemos por lo que el predicador dice, nos ofendemos por todo, y al ofendernos por todo también afectamos el efecto de la palabra del Señor en nosotros, y por eso es que nuestra vida espiritual no da fruto. La vida espiritual da fruto cuando la palabra del Señor es un abono para nosotros y nosotros lo recibimos como buena tierra. Por eso el Señor Jesús puso la parábola del sembrador, donde hubieron 4 tipos de tierra, siendo uno los espinos, otro los pedregales, el otro los de junto al camino, y por último los de buena tierra. ¿Cuáles somos nosotros? Los que crecen en pedregales. Somos un pedregal, un lugar donde no hay abono, donde no hay tierra, donde la semilla crece, busca la raíz, donde poder hallar nutrientes y no la haya porque nuestra vida es árida, nuestra vida es un pedregal. O estamos muy afanados tanto por los espinos, por los afanes de esta vida,
Y que los espinos, los afanes ahogan la palabra del Señor en nosotros. Y esto se aplica mucho para Estados Unidos. Gente afanada en cosas materiales. Las cosas materiales vienen y van. Y muchas veces esas cosas materiales opacan, le dan sombra, obstruyen el crecimiento de la palabra del Señor en nosotros. O somos los del junto al camino, que cayó la semilla, pero como no tenía una buena tierra, vinieron los cuervos y se la comieron. Un lugar descubierto, un lugar que no tenía protección. No halló un lugar donde crecer rápido. Satanás vino y se llevó del corazón de aquellos que son de los de junto al camino. Y se llevó la semilla de la palabra del Señor. O somos buena tierra, que recibimos la palabra del Señor, nos humillamos y le decimos: Señor, te he fallado, Señor, perdóname. Señor, esta palabra me confronta, esta palabra me desafía, esta palabra me está retando en mi vida a vivir mejor. Somos ese tipo de cristianos. Si somos ese tipo de cristianos que agarra la palabra del Señor como venga. Porque si nosotros leemos acá, nos daremos cuenta que a Josías se le leyeron los juicios que iban a venir sobre Jerusalén. Y él se humilló, él dijo: yo quiero saber qué es lo que Dios nos dice, que vienen estas cosas para mi pueblo, para mí. No le leyeron San Juan 3:16, pero ahora en nuestro día, aunque nos lean los mejores versículos tan llenos de amor, tan llenos de misericordia, tan llenos de gracia, nos ofendemos. Y es ahí donde nuestra vida se vuelve improductiva. Amados hermanos, tenemos que entender de que cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, agarramos la palabra del Señor, nos gozamos en la palabra del Señor, tendremos fruto abundante, tendremos en nuestra vida algo en lo que podremos regocijarnos siempre. Tenemos en nuestra vida la fortaleza en fe para vencer todos los obstáculos de la vida. Así que, amados hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que considerar también para nosotros hoy que estamos oyendo este mensaje. Hoy que nosotros, Dios nos está hablando acerca de recibir su palabra como Josías lo recibió. Y la palabra del Señor dice: y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he dicho, te he oído, dice Jehová. Otra reacción que fue no solo humillarse, sino rasgar los vestidos. Muchas veces Dios nos confronta con cosas que nosotros tenemos que romper, cosas que nosotros tenemos que dejar, amistades que nos afectan. Amistades que le dicen a los cristianos: oye, pero solo una copita no te hace nada malo. Solo una bebida alcohólica no te emborracha, eso no es malo. Y esa manera de pensar corrompe al creyente, corrompe a aquel buen cristiano que amaba al Señor, que adoraba a Dios. A veces nosotros tenemos amistades o personas que hablan cosas que no debieran de hablar, y al constantemente estar oyendo a esas personas, nuestro corazón se enferma. Nuestro corazón empieza a perder aquella fidelidad al Señor, casi como cuando Eva oyó hablar a la serpiente y de repente la vemos comiendo del fruto que no tenía que comer. Así también nos sucede a nosotros, nos pasa a nosotros cuando en nuestra vida nosotros escuchamos la serpiente, y la serpiente puede estar en muchos lugares, aún en las redes sociales. Amados hermanos, nosotros en nuestra vida tenemos que romper con aquello que al Señor no le agrada. Malas amistades. Si tiene amistades malas, háblales del Evangelio. Si no quieren nada con el Evangelio, aléjese de esas malas amistades. No los tenga como mejores amigos. Sobre todo mis hermanos jóvenes que se desarrollan y se desenvuelven en lugares, en centros de estudio, en colegios, en escuelas, en diferentes lugares, en trabajos, donde tienen amistades que sus principios, sus conceptos son muy errados, son alejados de la Escritura. Y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y ese concepto constantemente se lo repiten a usted y usted lo está escuchando. Tarde o temprano esos conceptos se meterán en su cabeza, los creerá y actuará como ellos. Por eso la palabra del Señor dice: miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor.
Mira y oye la palabra del Señor, que te está hablando hoy, que te habla constantemente. La palabra del Señor dice que Él rasgó sus vestidos, y esa ruptura para nosotros tiene que reflejar no que usted va a romper su ropa cuando oiga la palabra del Señor, pero usted va a romper aquellas cosas que a Dios no le agradan, actitudes, caminos pecaminosos, relaciones que a Dios no le agradan, cosas que le alejan de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que usted rompa con ellas. Así como Josías rompió su vestido cuando oyó la palabra, así el Señor le está diciendo hoy, y sea tal vez a través de este mensaje, Dios le está hablando y le está diciendo: óyeme lo que te hablo, aléjate de esa persona, aléjate de esas amistades, aléjate de esa condición de vida, aléjate hoy que tienes la fuerza, hoy que las cadenas no son tan grandes, aléjate. Rasga esos vestidos, rompe con lo que a Dios no le agrada, rompe con aquellas cosas, aquellos hábitos, aquellos sentimientos, aquellas cosas que se han anidado en tu corazón, que afectan tu vida espiritual. Aléjate de ellas. Por último, dice la palabra del Señor: y lloraste en mi presencia. Aquí llorar no es una cosa extraña. Todos lloramos en algún momento de nuestra vida, pero la palabra del Señor dice: lloraste en mi presencia. Es decir, Él lloró, pero en la presencia de Jehová. Y qué lindo es llegar a un momento de intimidad con el Señor y llorar delante de Él. ¿Qué cúmulo de cosas, qué combo de cosas produjo en Josías solamente oír la palabra de Dios? Oírla. Cuando se la leían, ni siquiera le estaban dando una exposición como la que ahora damos los predicadores o los pastores. Solo estaban leyendo. Y cuando él oyó la lectura, él se conmueve, él se humilla, él rasga sus vestidos y llora en la presencia del Señor. Qué lindo es poder llegar ante la presencia de Dios por el efecto que la palabra del Señor ejerce en nosotros. Y nos dice, por ejemplo, la palabra del Señor nos muestra su amor. Y su amor reflejado en la cruz, su amor reflejado en el acto maravilloso de haber dado su vida por nosotros, de dejar la tumba vacía para asegurarnos la victoria. Y eso nos tiene que conmover y nos tiene que hacer llegar de rodillas ante la presencia de Dios y decirle: Señor, gracias. Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por la vida que me diste. Gracias, Señor, por esa muerte, por esa resurrección, por tu sangre derramada, por esos látigos que eran para mí. Esos clavos eran míos, esa cruz era para mí. Y después de eso me esperaba el infierno. Pero en lugar de eso, Él tomó mi lugar, padeció por mí y ahora tengo herencia en el cielo con Él. Es ahí donde la palabra del Señor nos hace reflexionar en nuestra vida y pensar. Y decimos: de veras que tenemos mucho que agradecer al Señor. Como le decía en el mensaje de ayer, cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros que estemos recordando, que hayamos olvidado, pero que recordemos ahorita para darle gracias y para vivir agradecidos y que no nos alejemos de Él. Así también nosotros tenemos que leer en la Biblia. Y al leer en la palabra del Señor, al leer en la Biblia, tenemos que encontrar cosas por las cuales caer postrado, si es posible con lágrimas, y decirle: gracias, amado Dios, por lo que tú has hecho por mi vida. Hay familias que han sido rescatadas enteras de las garras del infierno por una persona que creyó en Jesucristo. Quizás papá, quizás mamá, o quizás alguno de los pequeños de casa fue el primero que creyó en el Evangelio, y a través de esa persona llegó el Evangelio a todo el hogar y después a toda la familia. ¡Qué privilegio! Eso no es de todos. No es de todos oír la palabra del Señor. El impío oye la palabra del Señor y lo tiene como nada. Pero el creyente oye la palabra del Señor y le produce y le enternece el corazón y se humilla y llega ante la presencia del Señor con lágrimas. ¿Qué produce en nosotros la palabra de Dios? ¿Qué produce en nosotros de que alguien nos predique la palabra del Señor? No conceptos de lo que piensa, sino la palabra bendita de Dios. ¿Qué produce en nosotros, hermanos?
Espero de que hoy esté produciendo algo que sea de bendición para su vida y para mi vida. La palabra del Señor dice: y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí vamos a ir terminando, porque aquí el Señor le dice: yo vi todas tus reacciones, cosas que si el Señor no las hubiera revelado su espíritu a esta profetisa, quizás no estuvieran grabadas para nosotros hoy, pero el Señor, que mira lo más profundo del corazón, Él vio y Él reveló lo que Josías sintió al momento de oír la palabra del Señor. Y el Señor le dice: yo también te he oído. Hermanos, qué lindo es cuando nosotros nos olvidamos del qué dirán de los demás, que nos olvidamos de todo lo que los demás puedan pensar de mí, que puedan pensar de mi vida, y yo arreglar mi vida y llegar delante del Señor y decirle: Señor, yo sé aquí íntimamente, yo sé en lo que te fallo, porque usted y yo sabemos en lo que fallamos delante del Señor, y si no lo sabemos, pidámosle al Señor que nos revele en qué le estamos fallando, los errores que dijo David que me son ocultos, y que Él nos limpie con hisopo. Amados hermanos, llegando al final de la exposición de la palabra del Señor y de este mensaje que el Señor me ha dado para usted el día de hoy, espero en el nombre del Señor de que algo usted pueda haber agarrado de su palabra y pueda haberle bendecido en su vida. Vuelvo y repito, aunque estamos en una transmisión en vivo, este mensaje es pregrabado. Yo sé que algunos pueda que estén saludando, pueda que estén escribiendo, no lo sé. Pero yo quiero hacer una oración con usted. Si usted tiene el momento en esta hora, yo quiero orar. Quiero pedirle al Señor por su vida. Quiero pedirle al Señor por lo que usted puede estar pasando en esta hora. Quizás alguna tristeza, quizás alguna enfermedad, quizás algunas personas enfermas de este virus mortal que está azotando la humanidad. Y hay que darle gracias a Dios que el luto no ha tocado las casas. Y yo le voy a decir algo: cualquiera puede enfermarse. No se siente raro, no se siente extraño. Esto es un virus que no respeta ni pastores, ni ministros, ni profetas, ni al rico, ni al pobre. Esto es un virus que ha azotado la humanidad, del cual todos nosotros somos también víctimas. Pero Dios nos puede guardar la vida. Así es que yo quiero orar por usted físicamente, espiritualmente, para que Dios le bendiga en todo aspecto. Y si tiene el tiempo, por favor, ore conmigo. Amén. Padre, en esta hora, yo vengo delante de tu trono, pidiéndote, Señor, por el mensaje de tu palabra que ha sido predicado en este día, que lo lleves al corazón y a la vida de aquel que más lo necesita. Padre, bendice a tu pueblo, bendice la iglesia de una manera especial. Y te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú guardando la vida, Señor, de tu pueblo, de todas las cosas que puedan afectarle, física o espiritualmente. En esta hora, amado Dios, en el nombre de Jesús, pongo este mensaje en tus manos y te pido que lo lleves a la vida de aquel que más lo necesite el día de hoy. Padre, hay mucha gente necesitada de oír tu palabra. Y te ruego que nos des un corazón receptivo a tu palabra para poder tener la reacción a tu palabra que tú deseas, para dar, Señor, fruto abundante, para ser buena tierra al oír tu palabra. Padre, en tus manos pongo a la iglesia, en tus manos pongo a tu pueblo y te pido que este mensaje pueda ser de bendición para su vida. Dale fuerza al que no tiene, sana al que esté enfermo y ayuda a aquel que lo necesita. Padre, en el nombre de Jesús lo pido. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, Dios me los bendiga en este día. Gracias por aquellos que se quedaron hasta el final, ¿verdad?, de este mensaje. Gracias por los que están saludando en esta hora. Espero en el nombre del Señor de que este mensaje haya sido de bendición. Siga adelante, no se quede, saque fuerzas de la debilidad y el Señor le va a recompensar. Será hasta el día de mañana, si Dios lo desea, o hasta la próxima. Dios me los bendiga, amados hermanos.